Organización del trabajo. Hay que hablar de lo que es la teoría clásica, integrada por tres grandes teóricos sobre la organización del trabajo. El primero, Frederick Taylor, un ingeniero norteamericano. Su principal objetivo era disminuir los conflictos. En eso se basa. Y así entonces esos conflictos en relación a tareas, especialización e intereses, centralizarse en ese tipo de conflictos y así disminuir entre trabajadores y directivos o ejecutivos. Así se reducía la pérdida de tiempo, dinero y el desarrollo de un conflicto mayor en la medida que se iba tratando este aspecto. Entre sus aportes fue la medición científica y objetivo de las operaciones. 2. Reglas, regulaciones y funciones para disminuir conflictos entre administradores, propietarios y trabajadores. En la medida que se establecían las funciones específicas, cuáles eran las reglas de esas funciones, entonces ahí había un proceso en el cual disminuía esos conflictos al tener en cuenta cuál era el propósito de cada quien y hasta dónde podía llegar su acción. Tenemos inciso A, técnicas de dirección estandarizadas, o sea, se aplicaban técnicas que tenían un sentido lógico y que eran uniformes. No es que en un momento se utilizaba de una forma y luego se utilizaba de otra forma, sino que seguía cierto criterio para su utilización. Inciso B, planificación productiva. Una planificación que tuviera sentido desde ese punto de vista de resultados. Inciso C, estudio de tiempos y movimiento, el análisis de un sistema productivo en el cual no se desperdiciara el tiempo y por otro lado tampoco se sometiera a la persona que estaba haciendo operaciones de trabajo a un extremo estrés. Con ello, con esto del estudio de tiempos y movimientos, nace la supervisión, la ingeniería industrial y la dirección, como medio de controles y de análisis del proceso productivo y de la intensidad del trabajo y por ende la forma en que éste se tendría que organizar de acuerdo al resultado de los análisis de tiempos que llevaba a hacer cierto proceso en la operación, ya sea de un servicio o de una producción de una mercancía. Recordando que en esta forma lleva un control de la máxima eficiencia en el proceso productivo. 3. Trabajo en equipo. Todo se hacía en forma integrada, no de forma aislada. Se integraba todos los aspectos de lo que conformaba la estructura organizativa de la compañía. Desarrollo de capacidades del personal y empresarial. Es decir, de acuerdo a esas capacidades, entonces se asignaban cierto tipo de formación y preparación para llevarlos y conducirlos a ese nivel de desarrollo que estaba dentro de esas potencialidades de su capacidad personal. 5. División del trabajo ejecutivo y productivo, delimitando cuál era lo que estaba relacionado con el proceso productivo, es decir, la producción, lo que encargados de hacer la mercancía o servicio, y aquellos que estaban relacionados con la dirección. 6. Salario según su desempeño, es decir, un tipo de salario que correspondía de acuerdo al nivel de producción. Luego, hay un segundo teórico, un francés, Henri Fayol. Este teórico es un empresario, da la base de la administración. Inciso A, la planificación. Inciso B, organización. Inciso C, la coordinación. Inciso D, dirección. Inciso C, control.
fundamentado en una estructura jerárquica y de funciones en una comunicación bajo principios de división del trabajo, división del trabajo, para el desarrollo de habilidades hacia la productividad y eficiencia. Dentro de esos principios, el principio número 2, autoridad y responsabilidad. El sentido de la autoridad y la responsabilidad es un sentido del conocimiento que tenía la persona, el nivel de capacidad, el momento de tomar decisiones correctas, teniendo una visión y una misión, el compromiso de adquirir un conocimiento para aplicarlo, no simplemente el hecho de ser un jefe y dar órdenes, sino que una persona que asumía responsabilidades y asumía formas de organización, formas de planificación, formas de dirección, comenzando consigo mismo el nivel de eficiencia. 3. Disciplina. En todo proceso debe haber una disciplina, es decir, cumpliendo tiempos, actividad, funciones, objetivos, metas, no de forma aleatoria, ni improvisada, ni de manera empírica, sino que de una manera que fuera todo coordinado en una sistematización. Unidad de mando. Es decir, la unidad de mando significa que cada uno de los órganos de dirección de una compañía, podría ser un patronato, podría ser una empresa, tenía delimitado y claro cuál era su función. Entonces, esta tenía una sola estructura de la dirección. No era que en la misma empresa se tomaba una decisión con respecto a una acción y en otra parte de la empresa se tomaba otra ruta de acciones. Esta tenía que tener un solo sentido, en una sola dirección y no en contraposición o en contradicción o en ambigüedad, sino que todos estaban comprometidos a establecer una forma organizativa estructural definida hacia una dirección de lo que eran las decisiones en la toma de la producción. Unidad de dirección. Conciliación de intereses. Unidad de escalafón. En este número 7, unidad de escalafón, hay un criterio de la forma en que va a ir adquiriendo puestos, nuevos sueldos, de acuerdo a un conjunto de características ya establecido como parte de una normativa y no de una manera antojadiza, es decir, de una manera que si me conviene, pues entonces asume esta cantidad de sueldo o este tipo de funciones, según mi conveniencia. No, se tenía que establecer una reglamentación para que fuera de manera objetiva y tuviera coherencia y sentido desde el punto de vista de lo que formaba parte de la disciplina de la empresa. 8. Centralización. En la centralización, todo el trabajo estaba esquematizado hacia un mismo aspecto. No era que se iba a tomar de una y otra forma. Debía de tener una sola forma de trabajo, una sola forma de mando, una sola forma de producción, para no entrar en los conflictos, dado que eso generaría un caos. 9. Una jerarquía bien delimitado y bien claro cómo era el proceso de mandos de la parte ejecutiva, de la parte de la producción y de otras instancias que hayan surgido o surgen a posterior. 10. Un orden, una forma organizada de hacer las actividades en la toma de decisiones, no de manera que se me ocurrió en este momento y luego en este otro momento hago esto otro, no, sino tener bien claro bajo un esquema planificado de un orden a seguir, en un proceso lógico. 11. Equidad, es decir, una igualdad conforme a las capacidades. Es decir, pues me estoy más de acuerdo con esta persona, entonces este va a tener preferencia sobre el sueldo, aunque no tenga la capacidad con respecto a otra persona que sí es muy eficiente. Entonces se refiere a la equidad, a la igualdad y la justicia con respecto a la forma de tomar decisiones con respecto a responsabilidades,
asimismo de los beneficios adquiridos. 12. Estabilidad personal y laboral. Es decir, tener claro cuáles son sus funciones, cuál es su sueldo, dónde va a estar laborando, con quiénes, cuál va a estar a cargo de qué personas o va a estar subordinado a quién. Eso tenía que estar claro, bien definido. No es que en un momento ibas a tomar mando de un grupo y luego mando de otro grupo, o ser subordinado de una persona directamente y luego subordinado de otra persona también directamente. Entonces a eso se refiere a la estabilidad personal y estabilidad laboral. 13. Iniciativa. Ante una situación, una perspectiva de solución, un proceso de trabajo ante cualquier problemática que se dé o de repente que se requiera un crecimiento de producción o una reducción del mismo o cualquier otro aspecto, entonces debía de tener ese conjunto de características y eso fue parte de lo que estructuró dentro de esos principios este teórico de la teoría de la organización del trabajo del señor Fayol. 14. Trabajo en equipo. No es un trabajo aislado, hay una mancomunidad en establecer rutas de acciones, no de una forma individual, sino de una manera estructurada, planificada, participativa y deliberativa. Luego pasamos al tercer teórico de la teoría de organización del trabajo en la etapa clásica, Max Weber, un una persona con alta formación académica comparado con los dos teóricos anteriores en distintas áreas. Max Weber establece acciones de la burocratización. La burocratización en el sentido de reglas y normas a seguir. Un conjunto, un código de una forma limitada de cuál es la perspectiva de cómo se desarrolla, cómo se desempeña el individuo en la empresa y dentro de sus funciones. 2. Áreas de especialización. Por decir algo, especialización en la parte, digamos, de venta, de mercadotecnia, de dirección, de control, de producción y dentro de estas mismas otros niveles de especialización según las capacidades y necesidades. 3. Relaciones interpersonales jerárquicas, es decir, ante una situación de una crisis de la empresa, establecer cuál es el jefe inmediato y de acuerdo a eso responder el reclamo o la propuesta. 4. Calificación del personal según su habilidad. Una habilidad que puede ser cualitativa, técnica y experimental. Lo cualitativo, que es un conjunto de características como parte de sus capacidades intrínsecas como persona, técnica, la formación académica que haya recibido o la formación de otra manera que puede ser de una manera más activa, y la parte experimental como parte de las decisiones ante una situación de cómo corresponder a una solución ante una situación determinada dentro del proceso de trabajo, como parte de esta estructura de la organización del trabajo. 5. Calidad y que sea intercambiable del personal. 6. Objetivos y metas de la institución ante la individualización. Es decir, la perspectiva es los objetivos y metas de la empresa, no mis perspectivas, sino llegar al resultado de un trabajo no por lo que yo quiero, sino por lo que se quiere como empresa. Lógicamente, con el sentido, así como se vio en el principio anterior, bajo la participación colectiva, es decir, el trabajo en equipo. 7. Delimitación de obligaciones, responsabilidades, funciones y operaciones. Establecer de una manera clara los subordinados, los jefes, sus funciones de los jefes, hasta dónde puede llegar las funciones del jefe y no
entorpecer la actividad de otra persona. Tiene un inicio y un final. No se puede intermezclar en funciones, operaciones o responsabilidades u obligaciones correspondientes a otra estructura organizativa dentro de la compañía. 8. Organización racional de las estructuras en base a lógica y reglas. Es decir, se me ocurrió en este momento hacer cierto tipo de actividades y luego en otro momento, no, esta no me gusta, sino que vamos a hacer esto otro. No, sí. Es decir, establecer un orden, una organización, una planificación de cómo va a funcionar, previendo antes de implementarlo que sea funcional y sea operacional, que no vaya a tener fallos. Prever cada una de las situaciones. A eso se refiere a este punto 8 dentro de la estructura de la organización del trabajo como parte del principio de Max Weber. Los elementos fundamentales de la teoría burocrática de este tercer teórico de la organización del trabajo, de esta teoría clásica, está, en primer lugar, estructura de la organización. 2. Orden organizativo. 3. Dirección científica. 4. Operaciones eficientes mediante técnicas y métodos. Operaciones eficientes mediante técnicas y métodos. Y con esto cerramos lo que es este aspecto preliminar de lo que es la teoría de la organización del trabajo desde el punto de vista de lo que es esta teoría en su etapa clásica.